Bienvenidos, damas y caballeros, a la conmemoración digital de la Concordia de Alcañiz. Mi nombre es Darío Español, soy el director de esta conmemoración y a lo largo de estos días vamos a ir lanzando a través de las redes sociales y a través de internet una serie de vídeos para poder explicar la importancia que tuvo este hecho histórico fundamental. La Concordia de Alcañiz constituye un hecho muy complejo y a la vez el triunfo del parlamentarismo bajomedieval. Estamos hablando de que las oligarquías que detentaban el poder en la antigua corona de Aragón se pusieron de acuerdo para elegir a un nuevo rey, algo que no había sucedido en la historia de la Edad Media europea. Es decir, el parlamentarismo triunfó sobre otros mecanismos para poder elegir al rey, como podían ser la sucesión pactada o como podían ser también las guerras o incluso las relaciones de parentesco. Bueno, hay que tener en cuenta que la corona de Aragón era una yuxtaposición de estados, es decir, había varios territorios que se gobernaban a sí mismos y estaban interrelacionados únicamente por la figura del rey. Eso quiere decir que los estados tenían su propia moneda, su propio aparato jurisdiccional, su propio aparato jurídico y también sus propias cortes, sus propios parlamentos. Se organizaban a sí mismos de una manera totalmente unitaria y, como digo, estaban interrelacionados por la figura del rey. Fundamentalmente, estos estados que formaban el estado mayor de la corona de Aragón los más importantes eran los continentales, los que estaban en la península ibérica, principalmente el Reino de Aragón, el Principado de Cataluña y el Reino de Valencia. Estos tres estados, estos tres territorios son los que encabezan el asunto de elegir al nuevo rey después de que Martín I hubiera muerto sin descendencia. Pero más concretamente es el Reino de Aragón el que encabeza de entre los tres pues la sucesión y de alguna manera junto con el Principado de Cataluña llegan a un acuerdo por el cual se regirá la forma de elegir al nuevo rey. Y este acuerdo en realidad es la Concordia de Alcañiz. Hay que tener en cuenta que el Parlamento del Reino de Aragón estaba reunido en Alcañiz y el Parlamento del Principado de Cataluña estaba reunido en Tortosa. De modo que coordinar a los dos parlamentos no fue fácil. Al final, en el momento de la firma de la Concordia, una delegación desde Tortosa, es decir, una delegación que representaba al Principado de Cataluña, viajó a Alcañiz y tuteló también el proceso junto con los parlamentarios aragoneses. Este es el principio del fin de la Concordia, lo que daría luego paso a el compromiso de Caspe. Pero claro, todo este proceso es un proceso, como digo, complejo y largo. Hay que tener en cuenta que durante el año 1411 y 1412 van pasando los meses y se va gestando, digamos, esta fórmula de poder elegir al nuevo rey. Todo esto empieza en el parlamento anterior al de Alcañiz, en el parlamento de Calatayud. Y hay un hecho histórico importante que lo que hace es precipitar todos los acontecimientos. Una de las personas, uno de los potentados, de las personas más importantes que había tutelado este proceso, el denominado interregno, era el arzobispo de Zaragoza, Fernández de Heredia. Bueno, pues en 1411 el arzobispo de Zaragoza, volviendo de Calatayud, es asesinado. Es asesinado por los partidarios de uno de los pretendientes al trono, de Jaime de Urgel. Esto lo que hace es precipitar las circunstancias y hacer que las oligarquías que detentaban el poder en el reino, la nobleza, el clero, las oligarquías urbanas, se den cuenta que necesitan ponerse de acuerdo para elegir a un nuevo rey, porque de no hacerlo se va a llegar a una guerra civil, que es lo que se va a tratar de evitar por todos los medios. ¿En qué consistió la Concordia realmente? ¿Qué fue la Concordia? ¿Un acuerdo? ¿Un pacto? ¿Qué es lo que es? Cuando hablamos de la Concordia de Alcañiz, ¿de qué estamos hablando? Bueno, la Concordia de Alcañiz es un documento, un pacto, podemos decir, que alcanza el Parlamento de Aragón y el Parlamento del Principado de Cataluña. Y lo hacen en Alcañiz. El Parlamento del Principado de Cataluña está representado por unos diputados que se envían desde Tortosa y todos ellos conjuntamente crean un pacto, un documento que se conserva por el que se va a marcar la hoja de ruta, es decir, la hoja de ruta de cómo se va a elegir al nuevo rey. Y ahora veremos realmente qué decía esa hoja de ruta, es decir, cómo se iba a elegir, cuál iba a ser el procedimiento por el cual Aragón iba a elegir al nuevo rey. En realidad, la Concordia, lo que se ha denominado Concordia de Alcañiz, en realidad es un documento que contiene 30 cláusulas, 30 puntos. Esos 30 puntos van enumerando uno por uno cómo debe ser, como digo, la elección del nuevo rey. En lo sustancial, porque hay muchas cláusulas que hablan un poquito también de cómo se tiene que desarrollar, jurídicamente hasta dónde afecta, etcétera, etcétera, pero lo sustancial, lo que viene a decir la Concordia es que el modo de elegir al nuevo rey será diputando, es decir, otorgando lo que sería la representación en 3 diputados por cada uno de los parlamentos, 3 por el Reino de Aragón, 3 por el Principado de Cataluña y 3 por el Reino de Valencia, es decir, un total de 9. Esas 9 personas se van a reunir, van a estar enclaustradas en cónclave, con lo cual hay que vigilar muy bien que nadie quiera forzar lo que sería la decisión que se iba a tomar de ahí, y durante varios meses esas personas van a estar deliberando, viendo documentos, recibiendo embajadas, hasta que entre todos decidan quién será el nuevo rey de los 5 pretendientes al trono.
Esto, que se conocerá como compromiso de Caspe, sucederá prácticamente desde marzo a junio. Esas 9 personas, esos 9 compromisarios que han pasado a la posteridad como compromisarios, se reunirán en Caspe durante esos meses y al final, a finales de junio, elegirán al nuevo rey. Pero claro, hay que tener en cuenta que todo esto, estoy haciendo un resumen bastante sucinto, porque en realidad lo que es la propia realidad parlamentaria era mucho más compleja. El Parlamento, que estuvo dotado de 40 miembros más la delegación del Parlamento de Cataluña, en realidad lo que hizo fue aprobar en Cortes, es decir, aprobar parlamentariamente la propia Concordia, porque la Concordia en realidad la mandaron redactar o la crearon un total de 12 personas. 12 diputados que formaban parte del Parlamento del Reino de Aragón, que se reunieron a mediados de febrero en lo que sería la Torre Gótica de Alcañiz, y allí, en petit comité, podemos decir, decidieron lo que serían las cláusulas, los 30 puntos que tiene la Concordia. Luego, una vez redactada esa Concordia, el Parlamento del Reino de Aragón y los representantes del Parlamento del Principado de Cataluña lo que hicieron fue sancionar y por fin promulgar la manera en que se iba a elegir al nuevo rey. El Parlamento General del Reino de Aragón se estructuraba siguiendo un escrupuloso procedimiento. Los diputados se organizaban en estamentos o brazos, concretamente para el Reino de Aragón en 4: el clero, la nobleza, los caballeros y las universidades, que eran las ciudades del reino. Se disponían una serie de bancos o escaños que se colocaban en forma de cuadrilátero, es decir, enfrentados entre sí, a 2 alturas. Por lo general, lo que sería el propio Parlamento estaba presidido por el rey, menos cuando no había rey, como es el caso en este momento. Y también a sus pies estaba el Justicia de Aragón, junto al gobernador del reino. A su derecha, a la derecha del gobernador y a la derecha del Justicia, se colocaban lo que serían los diputados del clero. Y a la izquierda, en primera instancia, se colocaban los nobles. Sobre ambos, en los escaños que iban por encima, se disponían los procuradores y enviados de las ciudades, así como los miembros del brazo de los caballeros y la baja nobleza. Hay que tener en cuenta que los procesos, es decir, los procesos parlamentarios que tenían lugar en sesión solemne, es decir, cuando se reunían todos, como es el caso de lo que estáis viendo, se seguía un protocolo parlamentario basado pues, en la lectura de cartas, en los anuncios pactados, en las réplicas, etcétera, ¿no? Pero por lo general ya se conocían de antemano los temas que iban a ser tratados, así como las decisiones que se habían tomado al respecto, fundamentalmente porque cada brazo solía reunirse previamente para llevar ya una decisión pactada, y de esa manera en lo que sería la sesión solemne se convertía en una especie de proceso mucho más protocolario y formal de lo que sería lo que estaríamos acostumbrados a comprender en una sesión parlamentaria actualmente. Solo un necio creería que el destino de los hombres es potestad de los propios hombres. Soy Pedro Martínez de Luna y Pérez de Botón, el Papa Benedicto XIII. Tiempos aciagos me han tocado vivir. Como muchos de ustedes saben, algunos me consideran un papa cismático, pero no son sino facinerosos derrocadores. Yo soy el único y verdadero papa. Todo comenzó aquel funesto año de 1378, cuando fue elegido aquel traidor Urbano VI que desató el gran cisma. A día de hoy somos 3 papas autoproclamados: Gregorio XII en Roma, Juan XXIII en Pisa, y yo, el Papa Benedicto XIII, que todos le llaman el Papa Luna, en Aviñón, el único y verdadero pontífice. Esta división cardenalicia no solo está dividiendo la cristiandad, sino que está enfrentando a las naciones. Un verdadero y legítimo pontífice tiene que estar al lado de su pueblo. Y aquí estoy yo. Ese es mi fin aquí. Desde hace unos meses me he trasladado a mi residencia del Reino de Valencia
para seguir muy de cerca todo el proceso parlamentario que aupará al nuevo rey en la corona de Aragón. Algunos piensan que desde mi palacio controlo los hilos de lo que ha acontecido en Alcañiz y de lo que va a acontecer en Caspe, pero saben muy poco de hacer política. Yo ya no tengo la ayuda de Francia, de Navarra o Portugal. Solo Castilla y Aragón me son afines. ¿Cómo correr el riesgo de que un pretendiente con relaciones parlamentarias con mis enemigos alcance el trono? ¿Qué candidato apoyaríais vos? ¿Al duque de Denia? No. ¿Al pequeño Luis de Calabria? Bueno, podría ser rey, pues desde Nápoles se me brindó tempranero apoyo. ¿A Fabrique el bastardo? No. Yo mismo revoqué su candidatura a tiempo. ¿A Jaime de Urgel? Ni pensar. ¿Un déspota asesino a las riendas de un imperio? Quizá un castellano. ¿Entienden por qué hacer política es más importante que hacer la guerra? Soy Pedro Martínez de Luna y Pérez de Gotor, el Papa Benedicto XIII. Y esta es la crónica de cómo alcanzar el trono sin postularse para pretenderlo.